Ser podcast. Desde Berlín está Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo andas? Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen. ¿Sabes qué? Voy a poner directamente la música que has escogido, Marc, para el tema del que vamos a hablar, porque tenemos a un invitado esperando en una situación comprometida. ¿Te parece? Muy bien. Ой, казала мені мати, та й приказувала, щоб я хлопців у садочок не принаджувала. Ой, мамо, 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 не принаджувала. Ой, мамо, мамо, не принаджувала. Посилала мене мати до криниці. ¿De dónde viene esta música, Marc? Pues viene de Estados Unidos y de Ucrania. Es la cantante ucraniano-estadounidense Vivka Csicsik, no sé si lo he pronunciado bien, pero es ucraniana de origen y está cantado en la lengua ucraniana. Muchas veces hablamos de aniversarios redondos, como por ejemplo el del inicio de la invasión a gran escala de una guerra, como la guerra rusa o la invasión rusa de Ucrania, pero al margen de la guerra hay una vida, hay gente que intenta construir su vida a pesar de ese conflicto en el escenario de fondo, y va siendo testigo de esos cambios bélicos. A veces más nos olvidamos de eso, y también nos olvidamos de que, aunque el agresor es Rusia y el agredido es Ucrania, que pelean en uno y otro ejército, hay gente con esos soldados que viene de fuera y que combate con ellos. Recuerdo que aquí hablamos en su día de esos soldados de Corea del Norte que peleaban con Rusia. Es gente que pelea y combate y se va a guerras por dinero o por otros motivos, participan en guerras que le son ajenas. Sí, Javier, la de Ucrania es sin duda una guerra internacional. Bueno, primero porque, como explicas, responde a la agresión de Rusia contra Ucrania, pero también por este hecho de que participan personas de todo el mundo. Y en este sentido es una guerra internacional como lo fue también, como han sido otras guerras, pero por ejemplo la Guerra Civil de España también fue una guerra internacional. En España participaron combatientes y agentes alemanes, italianos, norteafricanos del lado golpista, del lado franquista, y del otro lado pues estaban las famosas brigadas internacionales, por ejemplo, o todavía vale la pena releer el homenaje a Cataluña, el libro de George Orwell, el reportaje de George Orwell en la Guerra Civil de España, para entender en primera persona qué fue aquel momento y cómo aquella era una guerra con personas de muchos otros países, y también el papel que tuvo la Unión Soviética estalinista en el año 37. Ahora en Ucrania, en los últimos 4 años desde la gran invasión, se ha visto, por ejemplo, como decías tú, los coreanos luchando con Rusia. Y esta semana he leído una noticia sobre el supuesto reclutamiento por parte de Rusia de 1.000 kenianos, de Kenia, de combatientes de Kenia, para luchar con Rusia contra Ucrania. Según una información de la BBC, 89 de estos kenianos se encuentran actualmente en el frente. Esto se basa en unos documentos, unos informes del Servicio de Inteligencia de Kenia. En la defensa de Ucrania también han participado combatientes internacionales. Le he preguntado a mi colega y amigo Cristian Segura, que está cubriendo para el País desde el año 2022 la guerra de Ucrania, que me explicase un poco cuál era la tipología de estos extranjeros que combaten en Ucrania. Cristian me contaba que hay 3, básicamente, y resumiendo. Uno es los que van ahí por dinero. Los segundos son los que van por aventura, y después, en tercer lugar, los extranjeros que van a combatir con Ucrania por convicción. Lo que no hay actualmente en Ucrania son ejércitos europeos o soldados de ejércitos europeos combatiendo con Ucrania. Y este es un debate, un tema de discusión en países como Alemania o Francia. Podría cambiar si hay un acuerdo de paz, muy hipotético todavía, y si hiciera falta mandar soldados europeos para mantener un alto el fuego y evitar un nuevo ataque de Rusia, pero hasta ahora la ayuda europea ha evitado precisamente que fuesen soldados europeos y que entrasen directamente en guerra contra Rusia. Es la auténtica línea roja de los europeos. Ayuda a Ucrania sí, pero siempre no beligerancia. Vamos a hablar enseguida con uno de esos soldados. Antes déjame que salude a alguien que ha podido hablar con ellos en distintos lugares del mundo. Además, está ahora mismo en Bucha, nuestro enviado especial a Ucrania, Nicolás Castellano. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Va a ser, Nico, el 4.º año de guerra. ¿Puede un país acostumbrarse a una guerra?
Bueno, la verdad que en estos días, ¿no? En el cuarto aniversario redondo que decías de la invasión rusa a gran escala, que se cumple el próximo martes, uno ve escenas, sobre todo en el entorno de Kiev, de la capital, y aquí en Bucha, en Irpin, en escenarios de guerra tan marcados, donde estuvieron los rusos hasta prácticamente principio de abril del 22, ve escenas que parecían increíbles cuando veníamos a cubrir el inicio de la guerra, ¿no? Pues supermercados llenos, restaurantes, atascos. Eso sí, la guerra ha ido mutando de manera muy rápida y, por ejemplo, en esta campaña de invierno Rusia se ha empleado en destrozar muchos centros energéticos, centrales eléctricas, ha dejado sin calefacción prácticamente a la mayor parte de la ciudad, hay muchos cortes de luz, apenas 3-4 horas de suministro eléctrico a lo que es la capital, se han tenido que cerrar los colegios que se habían reabierto con mucho esfuerzo, han vuelto las clases telemáticas, los hospitales trabajan con equipos de emergencia. ¿Te acostumbras a la guerra? Mucha gente ha vuelto a Kiev, sí, pero la mayor parte del país, sobre todo el este, se está enfrentando sin duda alguna a uno de los peores momentos de la guerra en estos últimos 4 años, ¿no? Volviendo a lo que decíamos sobre pelear en un ejército que te es ajeno, la persona con la que vamos a hablar ahora también está en Ucrania, en un punto distinto al que tú estás, en un lugar en el que por seguridad no podemos decir, no podemos desvelar, pero cuéntanos, Nico, un poco quién es esta persona. Lo decía Mar, ¿no? Al lado ruso han llegado norcoreanos, han llegado keniatas, han llegado cubanos, eso está documentado. Y al lado ucraniano han llegado sobre todo latinos, Javier, a defender, a pelear, algunos por dinero, otros por convicción, como decías. Y también unos pocos europeos, no con soldados bajo bandera europea, pero sí hemos visto aquí soldados españoles, digamos, ex legionarios españoles, hemos visto ex militares británicos peleando y muriendo aquí en el frente de Ucrania. Pero el gran grueso de esos veteranos que han tenido experiencia en combate o han tenido experiencia en armas, sobre todo en Colombia, en Sudamérica, el gran grueso son los latinos, y una de esas personas es un ex marín que ha estado, Javier, en las principales guerras que podamos imaginar en los últimos 20 años, Afganistán, Irak, que han estado con el ejército de Estados Unidos, tiene doble nacionalidad, ha hecho buena parte de su vida en España, tiene vínculos familiares muy cercanos, él podrá hablar o no de su vida familiar en España. Es alguien que yo he conocido en la vida civil, que no parecía para nada en apariencia de su vida cotidiana, alguien que se había enfrentado a la muerte y al horror de manera tan cercana y que lleva aquí 4 años y es el único superviviente de un grupo de élite que vino aquí hace 4 años para emprender esta guerra. Es el único que está vivo y que ha visto morir a demasiados compañeros hace solo unos días, a un grupo de ellos que venía en un coche, un dron, arrasó un coche cuando esos compañeros venían a acompañarle en una misión a la que se ha enfrentado y que acaba de salir vivo, como siempre, por poco, ¿no? Ese soldado que nos puede hablar del día a día del combate es Abel Wolfsender, que es militar peruano-estadounidense, como decías, que combate con el ejército de Ucrania. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, y gracias por charlar un rato con nosotros, encontrar ese tiempo para dialogar. Sé que no podemos decir dónde estás, pero más o menos en qué zona del país. Sí, estoy en la región del Donetsk, ¿no? Es en una parte que es 50-50, ¿no? Está mitad tomada por Rusia, mitad todavía defendiendo nosotros, y es donde nos encontramos por ahora. Tú tienes, Abel, por lo que sé, entrenamiento militar, porque estuviste en el ejército peruano, pero luego, como decía Nico, también con los marines en Estados Unidos. ¿Por qué decidiste alistarte como soldado internacional con el ejército de Ucrania? Bueno, sí, como lo has dicho, o sea, desde muy pequeño he estado ligado a la vida militar, y el por qué directamente fue porque en el momento que empezó todo esto, es verdad que tuvimos con mis compañeros un pequeño break mental de saber dónde estaba el lado correcto primero, ¿no? Y aunque lo teníamos claro, queríamos pensar de que todo se iba a acabar en poco tiempo, aunque sabíamos que no. Y luego, pues cuando ya se desató un poco más el caos, la convicción de venir fue muy clara, ¿no? Por mi parte, por ejemplo, particularmente hablando, fue que tengo familia en suelo europeo, tengo amigos, vivo en Europa, y también sabíamos sobre el juego de ajedrez de Rusia desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Desde el Crimea, etcétera, etcétera. Y porque, bueno, desde muy pequeño estuvimos en la vida militar, como lo has dicho, ¿no? Empecé en Perú, después en los marines, y siempre hemos tenido ese compromiso de no hacernos los valientes, simplemente intentar poner un granito de arena para ayudar al inocente, ¿no? Y en este caso siempre
creímos que estamos en el lado correcto, creemos que estamos en el lado correcto siempre, ¿no? Claro, se habla o se usa la palabra mercenario y tiene una cierta connotación despectiva. Tú, como cuentas, tienes unos ideales de fondo, en el lado correcto de la historia es donde quieres estar. Pero sí que hay, supongo, exmilitares, auténticos mercenarios que reciben ofertas de ambos ejércitos. Podrían escoger el que más les pague, ¿no? Correcto, correcto. Es más, nosotros antes de venir aquí también recibimos la oferta. Cuando te hablo de nosotros, te hablo de mi grupo de amigos y compañeros de promoción de los Marines, ¿no? Y recibimos la oferta también por parte de Rusia, ¿no? Yo lo entiendo, lo del tema de mercenario es normal, ¿no? Cuando ya hay dinero de por medio, siempre ya se puede poner un adjetivo, ¿no? En este caso, poner el adjetivo de mercenario, pero yo siempre lo digo, yo creo que no hay nadie en este mundo que haga un trabajo, ¿no? Desde un médico, de una persona no sé, que va a prestar un tipo de servicio en un sitio de conflicto, un periodista, etcétera, etcétera, de trabajos, obvio que tienes una remuneración, ¿no? Y en otro lado, por el tema de que, bueno, no es nuestro país y es un país diferente el que te paga. Bueno, también lo digo, los ejércitos del mundo, ya no hablemos del ejército de los Estados Unidos, sino inclusive en España, en Francia, en Alemania, también tienen gente nacida en otro lado y que llegó de otro sitio, ¿no? Entonces, la cuestión es que, bueno, uno se acostumbra al adjetivo de mercenario, pero en sí hay ciertos momentos que uno puede también elegir sus convicciones, ¿no? Y en este caso en mi caso particular y mis compañeros, ha sido eso, ¿no? Hola, Abel, aquí Marc desde Berlín. Hablabas hace un momento de la oferta rusa. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Se puede saber cuál es la oferta rusa y cuál es la ucraniana y cuál es la diferencia entre ambas? Pues sí, la diferencia es muy sencilla. ¿En qué bando quieres estar? En el bando vamos a hablar de términos de infantiles, ¿no? ¿Quieres estar en el lado del abusón o quieres estar del lado que defiende a las personas de ese abusón, ¿no? Como hablaban al principio, yo también he peleado bajo la bandera de los Estados Unidos y cuando fuimos a Irak, a Afganistán, eres un militar y por lo tanto recibes órdenes y las cumples sin dudas ni murmuraciones, pero también habían situaciones que tú decías, bueno, tal vez no debemos estar aquí, ¿no? Cuando ya me retiré, pues estábamos en una situación que nosotros podíamos elegir en qué lugar queremos estar y a quién ayudar, ¿no? Y sobre todo de quién recibir el dinero, ¿no? Entonces, sí vamos a hablar de tema de dinero también. Entonces, por lo tanto, es ahí cuando tú dices, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, un abogado defiende a un asesino, a un violador, confeso, pero tiene que defender porque ese es su trabajo, ¿no? Pero yo creo que ya en cierto tiempo, en cierta madurez de su profesión, tal vez él puede escoger, tal vez defender al asesinado o al violado, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros también fue. La oferta rusa, pues casi similar a la ucraniana, con la única diferencia, pues que a dónde dirigías tu fusil, ¿no? ¿Pero de cuánto dinero estamos hablando, Abel? Bueno, similar y parecido. No es unas cantidades exorbitantes, ¿no? Estamos hablando entre $3,000 y $3,500. Depende de funciones, depende de Al trabajos mes. que hagas, al mes, ¿sí? Depende de trabajo, depende de funciones, depende de misiones, depende de todo, ¿no? Todo hay muchos dependes, ¿no? Entonces, pues eso es igual, ¿no? Entonces, en cuestión monetaria era la misma. Simplemente era a ver dónde querías. Y es más, al día de hoy hay muchos latinos que también están en el otro lado. Venezolanos, cubanos, colombianos, como han dicho ustedes, que te los encuentras en el otro lado del equipo, Yeah. con la otra camiseta, ¿no? Y a los que tienes que matar, ¿no? Bueno, de los que te tienes que defender. Siempre me gusta usar más esa palabra, ¿no? Yo, como he dicho, ¿no? Muy pocas veces he estado en suelo ruso, donde he estado en suelo ucraniano, ¿no? Entonces, el que me está atacando está en suelo ucraniano, ¿no? En suelo declarado constitucionalmente y ante normas internacionales, que es suelo ucraniano, ¿no? Entonces, si él ha venido hacia aquí, yo me tengo que defender, ¿no? Por supuesto. ¿En qué es diferente esta guerra para ti de las otras en las que tú has combatido? No, bueno, esa es muy buena pregunta. Yo sé que hace muy poco eh,
he sacado una frase que siempre decía, ¿no? Cuando iba con la bandera de los Estados Unidos en otros tipos de situaciones bélicas, yo me sentía el león, ¿no? Y comprendía que el enemigo se sentía el cordero, ¿no? O el antílope, ¿no? Aquí es al contrario. Tengo que reconocer que yo soy el antílope y el león está al otro lado, ¿no? Porque es un ejército, o mejor dicho, es una potencia militar mucho más fuerte, es una potencia militar con mucho más medios, es una potencia militar que no se está defendiendo, está atacando, y siempre que ataca tiene más ventaja. Y sin embargo, nosotros, el ejército ucraniano en general, se está defendiendo pues también con ayudas, sí, con ayudas. La ayuda no deja de ser más que eso, como dice la palabra, ayuda, más no es un soporte total, ¿no? Y se está defendiendo con todos los medios posibles, ¿no? Y eso también los hace más, como siempre digo yo, más meritorio lo que se está haciendo, ¿no? Hace poco le contaba a un compañero tuyo que en Kiev es muy fácil encontrar las mochilas de los primeros que intentaron, de las fuerzas especiales rusas que intentaron llegar a Kiev, traían el uniforme de gala en sus mochilas. Su intención era hacer el paseo militar por las calles de Kiev, ¿no? Claro, tú has combatido, Abel, con los marines de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Hablamos del destacamento militar más potente del mundo, con unos medios que no quiero ni imaginar. Ahora echarás en falta mucho material, ¿no? Muchísimo, muchísimo. No, claro, si pongo la báscula, el cambio es brutal, ¿no? Vamos a hablar de cosas tan sencillas, por ejemplo, como llegar a Mosul en Irak y lo primero que se monta es un DIFAC con los comedores donde la comida la da Sodexo, una gran compañía de abastecimiento alimenticio, y los baños son ya no recuerdo de qué compañía era, y etcétera, etcétera, y teníamos duchas y todo, y estábamos en medio del desierto, ¿no? Aquí, pues, centrar en ciudades como, yo qué sé, cuando hemos estado en Sumi, ¿no? En aldeas, y ocupar una casa que era antes de un ucraniano y hacerle todos los soportes ahí y mantenerte ahí en lo que más puedes, ¿no? Y esas casas se llaman casas seguras, ¿no? Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿no? Javier, Marc, estamos hablando de pasta, porque mucha gente viene aquí por dinero. El sueldo de un colombiano con experiencia armada se multiplica por 19 y 20 cuando viene aquí a digamos, defender el lado ucraniano. Y estabas hablando, Marc, también de la diferencia, y Javier, con respecto a otras guerras en las que ha estado Abel. Pero me gustaría que Abel nos explicara la diferencia de esta propia guerra. Hace 4 años hablábamos de trincheras como la Segunda Guerra Mundial, luego se puso muy de moda hablar de los Leopard, de los tanques, de la importancia de la infantería, de la artillería, de determinados misiles de protección antiaérea, pero estamos, Abel, definitivamente en la guerra de los drones, ¿no? Correcto, literal. O sea, al día de hoy, la guerra de los drones, y siempre lo pensamos todos en el equipo, que prácticamente estamos viviendo una serie de televisión que va las temporadas muy rápido, ¿no? Cuando llegamos aquí todavía había el desplazamiento a pie, el intentar sacar a gente de trincheras, de aldeas, ¿no? Después se pasó a temas de motocicletas, de no sé qué, de esto, del otro, y ahora son los drones que se mezclan todavía con cosas tan sencillas, por ejemplo, como que a un dron le ponen una granada con unas bridas, ¿no? O con una cuerda. Entonces, y para poder cargar la batería de ese dron, a veces hay que hacer ahí, como se dice en España, chapuzas electrónicas para poder tener la energía, porque a veces se va mucho la energía y vamos, o sea, es una mezcla brutal, ¿no? Parece mentira, pero en los cielos pienso yo que está la inteligencia artificial, y en el suelo estamos la brutez animal, ¿no? ¿No? Entonces, esa es la verdad. Los drones llevan la muerte a distancia. Cuéntanos cuál puede ser esa sensación de escuchar el zumbido de un dron que se acerca. Es como decimos nosotros, ¿no? Y como yo lo he dicho 1000 veces, es el sonido de la muerte, ¿no? Si la muerte tenía un sonido, el dron se lo ha puesto, ¿no? Es prácticamente
es poder sentirte en ese momento y esto que te lo cuento no me lo contó nadie, ¿no? Yo lo he vivido, es sentirte de que ya ahí se acabó. Estamos hablando de aparatitos, por ejemplo el FPV, que es que lo lleva un niño a kilómetros, se ha puesto unas gafas y tiene una velocidad ese dron de 160, 170 kilómetros por hora, lleva un explosivo de C4, tal vez 2 kilos, o un RPG o una granada, vas a desaparecer, ¿no? Y la velocidad y los movimientos y los reflejos que tiene es mucho más, más letal que lo que puede hacer un humano, ¿no? Entonces, es eso, es el sonido de la muerte, literal. ¿Y cómo están los ánimos en el frente? Bueno, es algo que me sorprende. Bueno, no tanto, ya no me sorprende tanto, al principio sí, pero ahora igual puede ser que me siga sorprendiendo, pero los ánimos son una montaña rusa, ¿no? Por ejemplo, una montaña rusa, nunca mejor dicho, ¿no? Suben y bajan, ¿no? Ahora mismo hay mucha región que se está recuperando, mucho terreno que se está recuperando, entonces los ánimos se vienen arriba, ¿no? Pero de repente también hay mucho desgaste mental. Yo creo que más es el desgaste mental que físico, ¿no? Y sin embargo los ánimos se mantienen bien por parte de todos. Yo siempre les miro a los ojos, les miro a las caras y los ánimos se mantienen bien, ¿no? Con los típicos desilusiones por todo lo que puedes escuchar en noticias o por típicas desilusiones que también hay que pensar que esa gente que esté enfrente, tal vez su familia está en ciudades como Kiev, como Lviv inclusive, o como Ternópil y están viendo cómo los drones llegan hasta ahí y están cayendo en estas ciudades y entonces ellos como que es un poco jodido, ¿no? Claro, tú antes, Abel, mencionabas, no sé qué palabras usabas exactamente, pero te referías a guerras injustas. Supongo que te referías a Afganistán, a Irak, tú has combatido allí. ¿Por qué dejaste a los marines de Estados Unidos? ¿Por decepción? Bueno, a ver, primero, todas las guerras en el mundo son injustas, ¿no? Si es más, en nuestro ADN de humano está el combatir y para combatir es porque hay alguien que le quiere quitar a alguien algo, mejor dicho, un humano que le quiere quitar a otro humano algo, ¿no? Es el ser humano es el único bicho la única especie que se pelea por cosas que a veces no tienen sentido, ¿no? Y claro, cuando decía guerras injustas es porque de verdad que con el tiempo te comienzas a dar cuenta de que hay situaciones que no debieron suceder y no debieron pasar, pero ya eso es una cuestión un poco entrando a temas políticos que yo en verdad se me da muy mal la política, ¿no? Y por ejemplo en Irak cuando me hablabas de la diferencia, ¿no? Nosotros entrábamos con una fuerza brutal ante gente que estaba tal vez en medio de la línea, ¿no? Por un lado, es verdad, por un lado estaba don Saddam Hussein y su gente que en verdad no intentaban hacer nada bueno en este mundo, ¿no? Por otro lado estábamos nosotros y en medio había gente que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces eso también un poquito con el tiempo te hace madurar, ¿no? ¿Pero dejaste a los marines por eso? Bueno, sí, más que todo por un tema personal, ya cuando estaba yo un poco más joven y me sucedió cosas personales, entonces, y aunque no creas, mi última misión fue España, ¿no? Y entonces, como se dice el dicho, ¿no? Creo que en España se vive muy bien. Entonces fue una decisión personal de querer, pues eso, de retirarme un poco de la vida militar un tiempo. ¿Pero y el tiempo se me hizo largo, ¿eh? ¿Qué misión era esa? La misión en España, no, ir a la misión, o sea, mi punto que me enviaron fue la embajada. Sí, mi destino fue la embajada, ¿no? Vale. Y allí conociste España y decidiste colgar las botas, ¿no? Literal, ¿no? Literal. ¿Nico? Sí, bueno, Abel tiene un vínculo con España muy grande, tiene descendencia en España, ese es el nexo que le mantiene y que le hace replantearse todas estas decisiones. Pero ahora, Javier, Mar, Abel, estoy en un centro de veteranos. Veo por aquí sillas de ruedas de amputados,
veo parches en los ojos, gente que no puede expresarse porque ha sido herida en las cuerdas vocales. He hablado con muchos latinos durante estos 4 años de guerra aquí, también amputados, que juegan al fútbol en la Liga de los Amputados aquí en Kiev. Y yo siempre le pregunto lo mismo a Abel y quiero que lo responda públicamente. Has visto morir a 7 de tus compañeros de élite que vinieron aquí al principio de la guerra, decenas más de compañeros. ¿Por qué sigues en esto? Ya es una cuestión un poco ya personal, ¿no? Sigo en esto porque literalmente soy una persona que voy al día a día. Y el día a día significa hoy estoy vivo, entonces quiero dar un poco más de mí. Y la cuestión personal es que, como les he dicho, es mi 5ª guerra. Entonces quiero estar hasta que la función se acabe. No he estado en ninguna de las demás. O salí antes o sucedieron cosas antes y no he estado hasta el momento en que se diga la guerra se acabó. Creo que es como, yo qué sé, es como si un futbolista quiere alguna vez ganar la Champions, ¿no? Y porque aunque vivo de esto, aunque llevo un uniforme y he vivido más de la mitad de mi vida con salarios provenientes de guerra, soy una persona que no me gusta la violencia, ¿no? Entonces quiero como un tema personal estar hasta el momento que me da igual quién gane, quién pierda, quién se rinda, quién se declare ganador, etcétera, etcétera. Quiero estar hasta el momento de la frase, ¿no? De The war is over, ¿no? O la guerra se acabó, ¿no? Bueno, si la vida me permite, voy día a día, esperando ese momento. ¿Y cuándo crees que esta guerra va a acabar? ¿Cómo va a acabar? Eso es una pregunta que vale 1.000.000, ¿no? Porque ya se ha vuelto, los escuchaba al principio, ¿no? Como, ¿se puede acostumbrar uno a una guerra? No, pero sí se puede acostumbrar uno como, a la guerra no, pero sí se puede estar acostumbrando a la miseria, a la desilusión, y el ser humano es un animal de costumbres, ¿no? Entonces, se está alargando demasiado, ya no es porque Rusia no puede o Ucrania se defiende mucho, ¿no? Ya es como que pasó la guerra a ser la noticia, la guerra de Ucrania pasó a ser la noticia del fin de semana, los domingos por la noche, 5 minutitos. Y entonces eso ha hecho que se alargue muchísimo y aunque no crean, pero cada día que pasa muere gente, ¿no? Y no solamente militares, mueren personas civiles. Cada vez se entra en un estado más de miseria, poblados enteros devastados, y etcétera, etcétera, que la guerra acabará tal vez mañana, pero el dolor, la angustia y todo lo que ha dejado esto es como... hace poco hablaba con una persona ucraniana y decía, ¿no? Que decía, no, si Putin le pasa algo, ¿no? La guerra se acaba. Y yo decía, no, porque el ser humano tiene un límite de edad, ¿no? La vida para todos se nos puede acabar hoy mismo, o como el programa dice, ¿no? La vida es 2 días, ¿no? A vivir que son 2 días. Y el señor Putin el día lunes ya no puede existir, pero lo que está sembrando, la semilla que está sembrando, es esa semilla la que hay que evitar que crezca, ¿no? Es la semilla del odio, de que en el este están los malos, Europa es mala, todos son malos, y eso un niño lo está escuchando y seguro un adolescente lo está escuchando y poco a poco, por eso a mí los mensajes de odio no me gustan, ¿no? Y por eso es la realidad, ¿no? Te agradezco mucho esta conversación y que hayas encontrado ese momento para hablar con nosotros desde algún lugar de Donetsk. Nos ha atendido Abel Wolfsender, que es militar de Perú y de Estados Unidos. Combatió con ellos, con los marines, en tantas otras guerras y ahora combate con el ejército de Ucrania. Abel, muchísimas gracias y esperamos que puedas volver sano y salvo a España pronto porque esa guerra se haya acabado. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por pensar en mí. Para mí ha sido un placer, un honor y un abrazo a todos. Gracias, un abrazo. Y desde Bucha también un abrazo a Nicolás Castellano, que nos ha ayudado con esta entrevista. Gracias, Nico, cuídate también. Gracias a ustedes. Solo decirte, Javier, que podemos hablar de cifras, pero acabo de hablar con Tatiana, que perdió su marido con un tiro de los rusos aquí en Bucha, o también con Ala, a que su hijo de 14 años lo mataron los rusos cuando fueron a comprar un poco de agua en esa Bucha ocupada. Esa es la guerra que sigue y que está prácticamente en todos los hogares de Ucrania. Gracias, Nico. Y Marc, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Тільки до мене іноді прилітай. Тільки до мене іноді прилітай. Тільки до мене іноді прилітай. Тільки до мене іноді Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.